Ya, entonces, aquí vamos a retomar algo que me interesa. Quedamos que estábamos viendo la encuesta, ¿verdad? Una encuesta que se hizo a los escolares de 13 y 18 años. Es una encuesta antigua del año 2013. No encontré, la verdad, encuestas de este tipo más actuales, pero si uno ve esto es cuestión de extrapolar solamente, y yo creo que estos datos hoy día están peor que antes. No creo que sea al revés, que hayan mejorado. Entonces, esta encuesta lo que hablaba era de un consumo temprano de alcohol. La mayoría declara en su primer consumo entre los 12 y 15 años. Sabemos que hay muchos niños que lo inician antes. En cuanto a la obesidad, es importante considerar que en edades tempranas, niñas y niños están adquiriendo nuevos hábitos alimentarios que posibilitan el desarrollo de sobrepeso y obesidad, lo que va muy de la mano de lo que es el tipo de alimentación y los hábitos que tenemos en la actualidad, que es la comida rápida, ¿ya? Siempre estamos como apurados, ha crecido mucho el negocio, ¿no es cierto?, de la gastronomía también, hay mucha comida que se puede comprar. Hoy día, sobre todo con esto del delivery, podemos adquirir toda la comida que queramos y generalmente nuestras predilecciones van por el tema de la comida chatarra. Bueno, y lo otro que juega en contra es el sedentarismo, ¿ya? Dice que aproximadamente la mitad de los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo disponible fuera de la jornada escolar. Dígame. Perdón por interrumpirla, pero ¿va a grabar la clase? Uy, ¿verdad? Sí, la voy a grabar. A ver. Ya, ahí sí. Ya, otro dato interesante es en relación al comportamiento sexual, dice. La encuesta lo que da cuenta es de una prevalencia alta en torno al inicio sexual, con un estimado de 38% de estudiantes que han tenido relaciones sexuales alguna vez. O sea, estamos hablando del grupo de 13 años. ¿Ya? También se observa un elevado porcentaje de consumo del primer cigarrillo a temprana edad, 12, 13 años. Sabemos que esto es un promedio, porque sabemos que hay chiquillos, ¿no es cierto?, que están iniciando el consumo mucho antes. Uno ve, sobre todo en estos niños, que víctimas de negligencia o de abandono parental, o niños que están en situaciones de calle, que 8 años, 9 años están fumando, ¿ya? Un 12,8% no posee un espacio educativo libre de todo tipo de violencia, eso también es importante. Con esta pandemia es un tema que apareció, que siempre ha existido, pero que hoy día se hizo mucho más patente. La violencia no solamente de los adultos, no solamente la violencia en la pareja, sino que también la violencia hacia los niños, hacia los ancianos, hacia los adultos mayores, ¿verdad? E incluso la violencia hacia las mascotas. Ya todo este confinamiento ha producido un daño a nivel emocional que desencadena, ¿no es cierto?, esta violencia, esta rabia, esta frustración, que finalmente la expresamos con la gente que tenemos alrededor. Y eso se ve mucho. Ya, aquí vamos a entrar un poquito ya de lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, a lo largo de las clases, que es la atención integral a la población infantil. ¿Qué es esto? ¿Qué es la atención integral? Esto corresponde, ¿no es cierto?, a un conjunto de acciones destinadas a vigilar en conjunto con la familia el proceso de normal crecimiento y desarrollo de niños y niñas desde la gestación hasta la adolescencia. ¿Para qué? Para pesquisar riesgos potenciales en su salud, recuperar el daño cuando existe y apoyar procesos de rehabilitación dependiendo de las necesidades de salud. Es súper importante que toda vez que hablamos de infancia, y especialmente cuando hablamos de las edades escolares, preescolares, lactantes, bueno, y también en el adolescente,
aun cuando esto en la etapa adolescente lo que quieren los chiquillos, ¿no es cierto?, es como desligarse y separarse de la familia en esta búsqueda de la identidad, la familia siempre juega un rol importante. ¿Ya? Por lo tanto, todas nuestras atenciones, nuestro trabajo, debe incorporar siempre a la familia. Hay dos conceptos acá cuando hablamos de crecimiento, porque lo que vamos a ver nosotros es crecimiento y desarrollo del escolar. Cuando hablamos de crecimiento, ¿a qué nos referimos? Versus cuando hablamos de desarrollo. Entonces, estos son dos términos que debemos conocer e identificar bien. El crecimiento es un fenómeno cuantitativo, ¿ya? Eso quiere decir que es un fenómeno que se puede medir. Y este consiste entonces en el incremento de la masa corporal como consecuencia del aumento del número y tamaño celular, como a la incorporación de moléculas nuevas al espacio extracelular. O sea, cuando hablamos de crecimiento, básicamente estamos hablando de peso y talla, ¿ya? Entonces, es algo que podemos medir. Versus cuando hablamos de desarrollo, que es un fenómeno cualitativo, que implica entonces la diferenciación de la forma corporal, la organización y complejidad de sus estructuras, así como los cambios en las funciones, lo que condiciona un crecimiento en el grado de maduración. Ahí vamos a ver, cuando entremos ya a ver la pubertad, todo lo que es el desarrollo puberal, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con el desarrollo. Cuando nosotros, bueno, cuando la primera vez que yo tuve contacto con ustedes, ¿no es cierto?, fue a través de la Salud y Sociedad, donde vimos en extenso y en detalle todo lo que era el tema de las determinantes sociales. Y vimos que estas determinantes sociales, ¿no es cierto?, en definitiva nos marcan y nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos, ¿ya? Y están relacionadas con las condiciones en las cuales nosotros vivimos. Condiciones en las que nacemos, condiciones en las que nos criamos, condiciones en cuanto a acceso laboral, condiciones que tenemos en cuanto a acceso a la salud, a la educación. Y todo eso va influyendo en el estado de salud de las personas. Estas determinantes, por supuesto que también están presentes en la infancia, ¿ya? Y aquí que vemos que los niños y las niñas satisfacen sus necesidades a través de la atención proveniente de su familia y los recursos organizados de la sociedad. De estos dependen el cuidado, la protección, la estimulación sensorial, motora, afectiva y social que van a recibir. Por lo tanto, es clave apoyar el desarrollo de las personas desde la infancia, ya que es una oportunidad única para contribuir con una sociedad más inclusiva, mejorando el estado de salud y la calidad de vida de la población. Esto es muy, pero muy importante, ¿ya? Los niños son como las semillitas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos tener el día de mañana una buena cosecha, esta semillita la tenemos que plantar de una manera adecuada, la tenemos que regar, la tenemos que cuidar para que el día de mañana brinde sus frutos. Y esa pega es mayormente de la familia, pero también tiene una gran participación el Estado en todo lo que tiene que ver con las oportunidades, ¿verdad? Oportunidades que decíamos en salud, en trabajo, en estudio, para que esta personita o esta semillita, ¿no es cierto?, se pueda desarrollar de buena manera. Mientras más estimulado es un niño, mientras mejor protegido está, mientras más acompañado está este niño, mientras más figuras de apego y de cariño y de amor tenga, su cerebro, por supuesto, va a estar mejor desarrollado y va a tener mucho más potencial para desarrollar el día de mañana. En un estudio, dice, de un programa piloto en la comuna de Pudahuel, en un CEFAM, el año 2010,
se pudo observar que a menor ingreso la población infantil tiene menor acceso a los juguetes que sirven para desarrollar habilidades psicomotoras o intereses diversos, como son los juguetes de ensamble, los rompecabezas, discos de música o los libros de cuentos. Esto es lo que vino un poco también a subsanar el programa Chile Crece Contigo, que que no solamente acompaña a la madre y al hijo, ¿no es cierto?, sino que le está entregando permanentemente material de apoyo. Ese material muchas veces no se utiliza o se mal utiliza, o generalmente a veces uno lo ve en la basura o la gente lo vende, ¿ya? Y no ocupa ese material en los niños, que es para lo que fue creado, ¿ya? Otros datos también que nos hacen reflexionar, ¿verdad?, es que prácticamente el 14% de las niñas, de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza por ingresos. Un 10.7% del total de las personas nacidas vivas corresponden a hijos de madres adolescentes entre 10 y 19 años. Más adelante vamos a ver lo que es la sexualidad en los adolescentes. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que el adolescente no está preparado ni fisiológica ni psicológicamente para asumir el rol de madre o de padre. Por lo tanto, un adolescente mal puede criar a otro, ¿verdad?, o cuidar de otro cuando está en una etapa en que todavía necesita que cuiden de él. Con esto no estoy diciendo que no existan adolescentes, ¿no es cierto?, mamás de 18, 19 años, que son mamás espectaculares. Pero para llegar a ser una mamá espectacular en la etapa de adolescente, requiere también un esfuerzo mayor, ¿ya? Y generalmente estas madres lo que tienen también son redes. Si yo tengo una buena red y me acompaña, ¿no es cierto?, en la crianza de mi hijo, por supuesto que voy a tener mejores resultados. Pero de no ser así, el esfuerzo, ¿no es cierto?, que requiere cumplir este rol es mucho mayor. Otro dato ahí dice que el 32,5% de los cuidadores principales reconocen haber utilizado métodos de agresión física en la crianza de niños y niñas. Reconocen un 32%. Sabemos que todavía hoy en día no existe una ley de protección en Chile todavía, lamentablemente. Sí están los tribunales de familia donde uno puede hacer denuncia, pero todavía está muy arraigado en la población chilena el tema del maltrato. El tema de mirar a los niños como personas chicas o personas inferiores, menores. O sea, con el término menores ya nos habla, ¿no es cierto?, de una diferencia entre el adulto y el niño. O sea, eres más chico, tú no entiendes, tú no sabes, tú no opinas, ¿ya? Tú eres mío y es mi hijo y yo hago contigo lo que yo quiero, te pongo donde quiero, etc. Entonces, esas situaciones todavía existen mucho de maltrato, y con esta pandemia con mayor razón. O sea, piensen ustedes en familia, y yo creo que ustedes al interior de sus familias, de sus hogares lo pueden ver. Una mamá que está haciendo teletrabajo, que además tiene que estar haciendo las cosas, la pega de la casa, que además tiene hijos escolarizados que tiene que acompañar o apoyar en hacer estudiar de manera online, que tiene otros niños más chicos que están en la etapa del juego. Bueno, eso produce un gran estrés. Y el estrés muchas veces, ¿no es cierto?, se refleja lamentablemente, en violencia como la vía de escape que más a la mano tenemos. Ya los niños y adolescentes de hoy en día tienen necesidades en materia de salud que no pueden ser cubiertas por padres o profesores sin la ayuda de los profesionales de la salud. Y para eso estamos nosotras, ¿verdad?, enfermeras en salud escolar, enfermeras en los colegios, que era lo que yo les decía, para hacer este acompañamiento. Diferentes estudios, dice, realizados para demostrar la importancia de la promoción de la salud en la infancia y adolescencia, subrayan el destacado papel que juega la enfermera escolar.
que además cumple otra serie de funciones que la legitiman como el eje principal en la salud de toda la comunidad escolar. ¿Ya? Cuando estemos en el laboratorio, vamos a entrar a ver un poquito más en extenso, ¿no es cierto?, cuál es este rol de la enfermera. ¿Qué hace la enfermera en el colegio, en un colegio? Ya, ahí están las funciones de la enfermera, pero eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, con más detalle en el laboratorio. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda? ¿Alguna reflexión de lo que revisamos? Sí, profesora, usted había dicho que para que, bueno, el infante o el niño pueda crecer bien necesita tanto un apoyo familiar y del gobierno para que se desarrolle bien, o solamente familiar. No, absolutamente también del Estado, porque el Estado tiene una responsabilidad en el cuidado de los niños en términos de las oportunidades que entrega, ¿ya? En términos de tener un adecuado sistema de salud y una salud que no discrimine, ¿verdad? Y que no estigmatice y que sea una salud para todos y una buena salud. No estoy hablando de que hayan también, porque hoy día también vemos, hay salud y salud, o sea, donde uno puede ir, ¿ya? En términos de educación, eso también le corresponde al Estado, una buena educación pública, jardines infantiles, el acceso a las salas cunas, porque nosotros estamos hablando del escolar, pero este escolar pasó una etapa, que es la etapa de recién nacido, que es la etapa del lactante y la etapa del preescolar, donde se produce el desarrollo cerebral, donde se producen todas las conexiones, ¿no es cierto?, neuronales, que el día de mañana van a hacer que este niño, cuando entre en la etapa escolar, ya como que la empiece a usar, o sea, ya ahora el cerebro, ¿no es cierto?, ahora tiene que empezar a usar este cerebro. Entonces, si esas oportunidades los niños no las tienen, una mamá o un papá, por muy buenos que sean, si no tienen la posibilidad de mandar a su hijo a un colegio, a un buen colegio, estamos mal. ¿Ya? De esta Ya, primera... gracias. Ok. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Cuál es el momento más crítico en donde deberíamos darnos cuenta de que el infante tiene problemas? No sé si se entiende mi pregunta. ¿Pero problemas de qué tipo? El momento más crítico que tiene un niño es en la infancia. Más o menos, ¿qué rango es el nivel como más crítico? Yo diría que, bueno, si hablamos de vulnerabilidades, ¿no es cierto? Cuando hablamos de vulnerabilidades en el ciclo vital, están los dos extremos, ¿cierto? Los niños y los ancianos. Y dentro de los niños, por supuesto que el más vulnerable siempre es el recién nacido en términos de cuidados. Pero yo diría que donde tenemos que estar muy atentas en el desarrollo del lactante y del preescolar. Lo que no quiere decir que a este escolar lo vamos a dejar solo, pero en la etapa entre el año y los 5 años yo diría que es una etapa crítica. Porque ahí es como la esponjita, ¿no es cierto? Esta esponjita que va captando, que va recibiendo y que después empieza, hay una memoria que vamos a ver, ¿no es cierto? Todos tenemos una memoria. Yo creo que muy pocos de nosotros nos acordamos cuando teníamos 2 años o 3 años, pero esa memoria existe. Y esa memoria es la que yo utilizo, ¿no es cierto?, para después desarrollar mis vínculos, desarrollar mi personalidad o qué va pasando conmigo. Pero antes de los 5 años yo creo que es la edad más vulnerable. De ahí la importancia de los jardines infantiles, de las salas cunas, de los cuidadores de los niños. Nosotros, ustedes el día que sean mamá, a nuestros hijos no los podemos dejar con cualquier persona. No lo podemos dejar que hoy día lo cuide la vecina de la izquierda, el otro día la vecina de la derecha, el otro día lo dejamos con una tía, después lo vamos a dejar a un jardín, después lo dejamos... No, o lo dejamos a cargo del hermano mayor. Esas son esas pequeñas cosas que a veces uno como que no las piensa, esas son las cosas que finalmente provocan daño.
¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, chicos, de esta parte de generalidades va a surgir la primera tarea, que es una tarea bastante tediosa, diría yo, ¿ya? Pero que es importante y donde yo les voy a pedir, bueno, la tarea se las voy a mandar por escrito, con este Power, por supuesto, son estadísticas. Tenemos que nosotros como profesionales de la salud conocer las estadísticas, ¿ya? ¿Cuántos nacemos? ¿Cuántos morimos? ¿De qué nos enfermamos? ¿Ya? ¿Cuántos discapacitados tenemos? ¿Cuáles son los niños? ¿Cuántos niños prematuros pueden haber? ¿Cuál es el rezago en desarrollo psicomotor? Los niños que se van quedando atrás, ¿no es cierto? Y no van teniendo las conductas esperadas para su edad. Ahí es donde tenemos que tener ojo, ¿ya? La enfermera, cuando ustedes pasen por comunitaria y vayan a trabajar con niños, ahí el ojo debe estar, pero en eso, en determinar, ¿no es cierto?, el desarrollo psicomotor, si este niño se atrasó, no se atrasó, qué pasó, si está pegado, yo lo llevo viendo 3 meses y está pegado y no avanza. O sea, ahí es donde tenemos que poner nuestro ojo y hacer acciones para remediales, ¿no es cierto?, para ese niño. Bien, entonces yo ahora les voy a poner un video que después vamos a ir reflexionando un poquito más en detalle, para que entremos ya en lo que es este escolar. Profesora, Dígame, el video no tiene sonido, ¿no? solamente tiene una música, Ah, ya. tienen que leer.
Bien, ese era un video, ¿no es cierto?, que no tenía voz, solamente era música, para poder entrar a conversar de este niño. Yo creo que muchos de ustedes deben tener hermanos, ¿ya? Y es interesante que en la medida que vayamos viendo algunas características de ellos, ustedes a lo mejor las van a poder ir después reflejando en sus hermanos. Y a lo mejor esos hermanos que tengan nos van a servir para nuestro laboratorio, donde tenemos que practicar algunos procedimientos. Ya, entonces vamos a entrar acá al crecimiento y desarrollo en la edad escolar. Algunas características generales. Lo primero, ¿no es cierto?, es definir una edad. En esto también vamos a encontrar diferentes rangos etarios para ubicar al escolar. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta. La etapa escolar comprende entre los 6 y los 10 años. Eso quiere decir 6, 7, 8, 9, hasta quinto básico. ¿Ya? Hay algunas bibliografías que lo sitúan hasta los 11 años y otras, las menos, hasta los 12. Pero nosotros nos vamos a quedar que la etapa del escolar, entonces, cuando yo le haga la pregunta en la prueba, comprende entre los 6 y los 10 años de edad. En esta etapa el niño enfrenta una de las etapas más exigentes de su desarrollo personal, la cual va a ser determinante para la consolidación de su personalidad y de sus capacidades emocionales, laborales y sociales. Sabemos ya que hoy día, ¿verdad?, que los niños ya tienen un apresto, los niños, muchos han ido a las cunas, han ido al jardín infantil, y por lo tanto, esto de entrar ya a la enseñanza básica, el primero básico, no es tan terrible como era hace unos 20 años atrás, ¿no es cierto?, donde la primera separación del niño de sus padres era cuando entraba a la enseñanza básica. Hoy día eso no se da, pero igual existe un cambio, ¿verdad?, que los niños sienten. Hay un cambio de horario, los niños tienen un horario de entrada que ya es exigente, ya el niño no puede llegar 10 minutos más tarde, media hora, o traigo la mitad de mañana, o si se lo quiere llevar, lléveselo antes. Los niños tienen que cumplir horarios, tiempo que deben estar sentados en una sala de clase, entran en rutinas, ¿no es cierto? Tienen que estudiar, van a tener que aprender a escribir, aprender a leer, aprender a usar los cuadernos, una serie de cosas, ¿verdad?, que van a tener cambios en su vida, que van a tener que enfrentar. Incluso el tema de ir al baño, que para los niños a veces es tema. Cuando están en el jardín, el niño quiere ir al baño y sale. Acá ya en la básica, ¿no es cierto?, hay un horario, el recreo, a no ser que sea muy necesario. Y eso a veces comienza un poquito a complicar a los niños. Para cumplir con éxito este desafío, el escolar deberá echar mano a las fortalezas acumuladas en las etapas anteriores de su desarrollo. Y eso es lo importante y lo que yo les quería hacer el hincapié y que hemos estado revisando. Si el niño viene bien preparado de antes y ha pasado las etapas anteriores, ¿verdad?, con éxito, después vamos a ver a Erikson, vamos a ver a Piaget, que nos hablan de las etapas previas. Para yo dar un paso hacia adelante, tengo que haber resuelto la etapa anterior. Hay un ejemplo muy gráfico. El niño, para caminar, primero se tiene que sentar, ¿ya? Es imposible si un niño que no se sienta, no podemos pasar de estar de guata o acostado y que yo lo pare y que el niño camine, ¿ya? Entonces, todo tiene etapas. Y en la parte social y de las emociones también. Hay que estar preparado para dar el paso siguiente. El niño al entrar a la escuela da pie al desarrollo de sus funciones cognitivas, afectivas y sociales, creando nuevas expectativas en su familia respecto de su futuro comportamiento. Eso también va a depender mucho de cuáles son las expectativas de los padres o de la familia.
Hay algunas familias que piensan que el niño entrando al colegio ya es responsabilidad del colegio y se desentienden de sus cuidados, ¿ya? Otros creen que el niño que era desordenado, que no cumplía con algunos deberes, etcétera, va a entrar al colegio y se va a transformar en un niño obediente, con hábitos, con normas, con reglas. Eso tampoco es así. Y es importante tenerlo presente porque eso se lo podemos transmitir a nuestros hijos y crearles una tremenda frustración, ¿no es cierto? Y a veces un autoconcepto de ellos que es no beneficioso, digamos. En cuanto al comportamiento, los niños en edad escolar son más independientes y responsables, poseen un amplio vocabulario y son capaces de construir correctamente frases y oraciones complejas. Y desde la mirada del desarrollo moral, que también vamos a ver ahí a Colbert, que nos va a hablar del desarrollo moral, los niños son capaces de observar el comportamiento de otros, ya sea para evitar el castigo u obtener recompensa. Se mueven en eso. Si yo hago algo bien, tengo recompensa. Si yo hago algo mal, tengo un castigo. Esa es como la primera moral que aparece en los niños. Simultáneamente, el niño continuará con mayor fuerza el proceso de separación de sus padres, logrando así el grado necesario de autonomía para incursionar en otro medio social, donde sus compañeros comienzan a constituirse en referentes significativos. Y aquí también la familia tiene un rol importante, ¿verdad?, de dejar hacer a este niño, de darle esas libertades para que el niño, ¿no es cierto?, soltarlo un poco, que tenga mayor contacto con sus compañeros, que se pueda juntar a lo mejor en la casa de un amiguito, y eso le va dando mayor independencia a los niños. En la medida que el niño va enfrentando con éxito estos desafíos, irá logrando mayor seguridad en sí mismo, lo que a su vez repercutirá en un mejor desempeño global, cerrando de esta manera un círculo virtuoso. Siempre el acompañamiento de la familia tiene que ir hacia la independencia, dándole al niño el apoyo o la motivación, ¿no es cierto?, de que lo está haciendo bien. Contenerlo cuando se equivoca, cuando comete errores, cuando se frustra, pero volver nuevamente a animarlo a seguir, a continuar. Te equivocaste, o te salió mal, no te resultó, te peleaste con tu amiguito, pero inténtalo de nuevo. Eso en definitiva es lo que va creando la personalidad de los niños y les permite, ¿no es cierto?, ir creciendo con seguridad y con un autoconcepto que sea positivo, ¿ya? Querernos a nosotros mismos, creernos el cuento nosotros, creernos que somos personas valiosas, ¿no es cierto?, que somos personas que merecemos respeto y que tenemos un valor intrínseco por el solo hecho de ser personas. En oposición, ¿no es cierto?, es fácil imaginar el círculo vicioso que surge frente al fracaso en cualquier ámbito. Crecimiento y desarrollo físico. Esta es una etapa de crecimiento gradual, uniforme y constante en los aspectos físicos y emocionales. Es una etapa como de stand-by. El niño venía creciendo de manera muy acelerada. Si miramos el recién nacido, ¿no es cierto?, que pesa alrededor de 3 kilos y llegamos a la etapa del escolar, donde la etapa del preescolar, que alrededor pesa 20 kilos, ¿no es cierto? Imagínense el tremendo crecimiento y desarrollo que ha existido durante esa etapa. Sin embargo, la etapa del escolar es como una etapa de que queda como todo latente, como que el niño crece poco, no sube mucho de peso, ¿verdad? Está como stand-by, hasta que llega este proceso que lo vamos a conocer como pubertad, y ahí ocurre un tremendo desarrollo a nivel físico y también emocional. A la edad del escolar se le conoce también como infancia intermedia, señalando un periodo de calma relativa en comparación con la edad preescolar y la adolescencia, que son etapas de mayor aceleración. El niño entra a esta etapa del escolar a los 6 años con los sistemas anatómicamente y funcionalmente maduros a nivel de un adulto, exceptuando la maduración sexual que se va a producir, ¿no es cierto?, cuando se inicie la pubertad. Vamos a ver también que existe una pubertad, una edad que es para las mujeres un poquito antes y después un poco más tarde en los varones. Desde el punto de vista fisiológico, esta edad comienza
con la caída de los dientes deciduos o de leche y termina al llegar la pubertad. Esto marca un poco la edad del escolar. La caída de los dientes, entonces, que conocemos como dientes de leche o dentición decidua, ¿verdad? Y que empieza a cambiarlos. Durante la edad escolar, la velocidad de crecimiento llega a su punto más lento antes de comenzar con el estirón puberal. El niño, durante la etapa del escolar, de 6 a 10 años, crece en razón de 5 a 6 centímetros en promedio durante el periodo y aumenta alrededor de 3 kilos en un año. Peso al final del periodo, alrededor de los 10 años, 30 kilos, 33 kilos, va a depender, ¿no es cierto?, de la contextura del niño, va a depender de la talla del niño, pero ese es un promedio. Es importante destacar, ¿no es cierto?, que los escolares chilenos en los últimos 10 años han elevado su estatura, su promedio de estatura en alrededor de 10 centímetros, lo que es muy significativo. Y esto va de la mano con la erradicación de la desnutrición infantil, ¿ya? Cuando se terminó con la desnutrición por falta de alimento, ¿ya? La población mejoró y una de las evidencias, digamos, está en el tema de la talla. El perímetro craneano, que es lo que mide la cabeza, ¿verdad?, crece de 2 a 3 centímetros en todo el periodo, llegando a medir entre 53 y 54 centímetros a los 12 años. El sistema nervioso está completo ya entre los 6 y los 7 años, la mielinización del sistema nervioso, y el crecimiento. El sistema genital, como dijimos, está en latencia, en espera de que el niño llegue a la edad puberal. El sistema linfático es el único que está en plena actividad, mostrando un gran desarrollo de sus órganos, como son las amígdalas y los nódulos linfáticos. Esta es una etapa de la vida que se caracteriza por las amigdalitis, ¿ya? Los niños, si uno les mira, les pide abrir la boca y mirar. Si ustedes tienen hermanos de edad escolar, sobre todo cerca de 6, 7 años, mírenle las amígdalas. Generalmente están muy aumentadas de tamaño que a veces la familia se asusta, ¿ya? Al estar tan aumentadas de tamaño, son propensos obviamente a las amigdalitis. La pérdida de la dentadura temporal es uno de los signos característicos de la etapa del escolar, lo que es seguida por la erupción de los primeros molares definitivos, y esto lo vamos a ver en laboratorio, cuando aparece el primer molar de los 6 años, que es la guía, ¿no es cierto?, que va a determinar la aparición de todos los otros dientes definitivos. Como resultado, ¿no es cierto?, podemos apreciar un niño con mayor fuerza muscular, mejores habilidades motoras, lo que le permite la realización de movimientos más complejos, como ya jugar al fútbol, andar en bicicleta, tocar instrumentos musicales o dibujar. Los intereses personales sumados a las habilidades innatas y al entrenamiento le permiten al niño comenzar el desarrollo y perfeccionamiento de los talentos. Estos talentos ya se insinúan en la etapa del preescolar, que los niños muestren cierta afición, no sé, por los deportes, por la música, por algo que tenga que ver con la motricidad. Entonces, ahí es importante apoyar en esto, ¿no es cierto?, fortalecerlo y después seguir acompañándolo, no sé, en la etapa del escolar para que el niño pueda efectivamente desarrollar estos talentos. A veces hay talentos que los adultos no miramos, no nos damos cuenta en nuestros hijos y no los potenciamos. Y los talentos, un talento que no se usa, ¿no es cierto?, que no se practica, al final se va quedando ahí y puede morir ahí, ¿ya? Entonces, estemos atentos a esas cosas también, a los intereses de los niños y a poder motivarlos en estas áreas. Vamos a hablar del desarrollo cognitivo, de la cognición, y aquí es donde tenemos, quien habló de este desarrollo y de las etapas de este desarrollo es Piaget. ¿Ya? Y esta es la teoría del desarrollo cognitivo, que es un psicólogo suizo, Jean Piaget,
1980, ¿ya? Que explica cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. Piaget fue el primer psicólogo en realizar un estudio sistemático del desarrollo cognitivo, que es el proceso por el que una persona va adquiriendo conocimientos. ¿Cómo yo voy adquiriendo conocimientos? Eso es lo que desarrolló Piaget. Sus contribuciones incluyen una teoría de la etapa del desarrollo cognitivo del niño, estudios observacionales detallados de la cognición en niños y una serie de pruebas simples pero ingeniosas para revelar diversas capacidades cognitivas. De esa manera, él pudo construir la teoría del desarrollo cognitivo. El objetivo de la teoría es explicar los mecanismos y procesos por los cuales el infante o el niño se desarrolla en un individuo que puede razonar y pensar usando hipótesis. Para Piaget, entonces, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Entonces aquí volvemos nuevamente a lo que estábamos viendo antes, ¿verdad? De que no es solamente la maduración, no es solamente lo biológico, no solamente es importante la herencia que yo pueda traer, sino que va a ser muy importante la experiencia ambiental, el ambiente donde este niño se va a crecer y se va a desarrollar. Eso va a ser clave para el desarrollo ahora de las capacidades del niño para adquirir conocimiento. Si es un niño que ha sido pobremente estimulado, que ha tenido poco acceso a escuchar conversaciones, a escuchar cuentos, a mirar el mundo, la vida, los colores, la música, a recibir cariño, abrazos, besos, etc. Si es un niño que ha sido deprivado de eso, claramente va a tener problemas, ¿no es cierto?, para desarrollar esta capacidad cognitiva y va a empezar a mostrar los problemas en la enseñanza básica, ¿ya? Donde cuando tenga que poner en práctica estos conocimientos, ¿verdad?, va a empezar a tener problemas. No entiende, no avanza, no es capaz de reconocer las letras, confunde los números. Y aquí están las etapas según Piaget. La primera etapa que él presentó, ¿verdad?, es la etapa sensoriomotora, que ustedes la van a tener que estudiar cuando estudien al lactante, que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. ¿Y por qué se llama sensoriomotora? Porque es el conocer el mundo a través de los sentidos y de la actividad motora, de hacer cosas, ¿ya? Los niños, hay una etapa, ¿verdad?, en que todos los chupan, ¿ya? Y esa es una manera de conocer el mundo. Lo tocan, ¿ya? Esto de construir torres, de tomar, ¿no es cierto?, de agarrar, de arrastrar. Así el niño va desarrollando su pensamiento. Luego tenemos la etapa del preescolar, que es la etapa preoperacional, desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente. Y tenemos al nuestro escolar en la etapa de las operaciones concretas según Piaget, que él lo sitúa entre los 7 a los 11 años aproximadamente. Estas operaciones, y después tenemos la etapa de las operaciones formales, que son las que comienzan en la adolescencia y se extienden hasta la edad adulta. Entonces tenemos 4. Piaget define 4 etapas, y nuestro escolar lo tenemos en la etapa de las operaciones concretas, y a nuestros adolescentes después los vamos a tener en la etapa de las operaciones formales. ¿Qué pasa con el pensamiento? De ser un pensamiento mágico y egocéntrico del preescolar, ¿verdad? Este es reemplazado en esta etapa por otro más racional, donde el niño es capaz de observar el mundo que lo rodea desde una perspectiva más objetiva, lo que significa una fuente inagotable de conocimientos. Son capaces de pensar, sentir y ponerse en el lugar de otras personas. Y eso es importante, salirse un poco del yo y mirar a los otros. Es capaz de separar la fantasía de lo real,
Ya el niño preescolar es muy de creer en los duendes, los fantasmas, el amigo secreto, o sea, el amigo invisible, el viejito pascuero, etcétera, ¿ya? Esa fantasía que es tan linda en los niños, ¿verdad? Se va perdiendo porque ellos ya empiezan a buscar la realidad, o sea, a ser más objetivos. Los niños adquieren las habilidades de conservación en número, área, volumen, orientación y reversibilidad. ¿Ya? Pueden sumar, pueden hacer una serie de números 1, 2, 3, 4 y pueden devolverse, ¿no es cierto? 4, 3, 2, 1, pueden hacer ese ejercicio. Son capaces de apilar por características iguales los elementos, ya por tamaño o puede ser por figura geométrica. El volumen de las cosas, si pasan de un vaso a una fuente, pueden, la conservación del volumen, que es el mismo, si tengo medio litro de agua, ¿no es cierto?, en una botella y lo pongo en una fuente, el medio litro de agua sigue siendo medio litro de agua. Cosa que para los niños preescolares eso no es así, ¿ya? Si yo le cambio el envase, es otra cantidad. Entonces, los niños pueden resolver problemas de una manera más lógica, normalmente no son capaces de pensar de forma abstracta todavía o hipotética. Esta es la etapa de las operaciones concretas que ustedes pueden buscar, ¿no es cierto? Si quieren ahondar un poquito más en esto, en lo que es la teoría de Piaget. El niño es capaz de resolver problemas concretos y empieza a reconocer relaciones como el tamaño. Entiende conceptos de derecha e izquierda, reconoce diferentes puntos de vista, es capaz de clasificar objetos, identificando las categorías. La capacidad de concentración y de comprensión se convierte en funciones claves para responder con éxito a las nuevas demandas educativas. Aquí en esta etapa es donde aparecen los déficits atencionales. Ya se empiezan a diagnosticar aquellos niños que no ponen atención, el niño que no es capaz de estar sentado más de 10 minutos en el banco, que se olvida lo que está haciendo, no llega con las tareas, no lleva el cuaderno, no aprende, etc. Entonces, ahí es importante poder visualizar esta problemática y poder diagnosticarla de manera oportuna y correcta, porque tiene tratamiento, ¿ya? Y uno puede ayudar mucho a un niño que tenga un déficit atencional. Cuando este efectivamente existe, también pueden haber otros problemas de índole familiar que están incidiendo en que este niño sea despistado o que no se concentre o que no aprenda. Pueden haber problemas también de salud, el niño no ve, el niño no escucha bien. Entonces, cuando tenemos niños con problemas del aprendizaje en estas etapas tan tempranas de la básica, son muchos los factores que uno tiene que tener presente para poder llegar a hacer un buen diagnóstico. Y no de buena a primera, no, que es flojo, no le gusta ir al colegio, no le gusta hacer tareas, etc. ¿Ya? También otro aspecto que más adelante vamos a ver más detalle, todo lo que tiene que ver con el bullying también. ¿Ya? Niños que empiezan a ser víctimas de bullying a muy temprana edad y que los adultos tenemos que estar atentos a esas señales para poder detenerlo a tiempo. Bueno, después de los primeros 2 o 3 años de escuela, los niños comienzan a desarrollar juegos de estrategia basados en reglas claras, aprovechando sus nuevos dominios intelectuales, ¿ya? Pueden jugar, ¿no es cierto?, hacer juegos donde están las reglas claras, qué pasa si pierde, no puede, bueno, hay varios juegos entretenidos que ellos juegan. Comienzan a especializarse también en los temas de mayor interés, como las ciencias, deportes, juegos computacionales, etc. Entonces vimos algo del desarrollo físico, algo del desarrollo del conocimiento. Ahora vamos a ver del desarrollo social y emocional. El niño dice el desarrollo social y emocional se da en 3 contextos. Lo que en orden de importancia son el hogar, la escuela y el entorno. Y el entorno son los compañeros. Entonces, como ustedes ven ahí, el hogar siempre va a ser el primer contexto donde el niño se desarrolla y el que mayor
responsabilidad tiene en el desarrollo del niño en todos los ámbitos, físico, del conocimiento, social y emocional. Luego tenemos la escuela, donde los padres y el hogar siguen siendo responsables, ¿no es cierto?, en conjunto con esa escuela, y por supuesto también los compañeros, y que van a jugar un rol muy importante, estos amigos, sobre todo en la edad del adolescente. La relación con los padres sigue siendo la base para enfrentar los desafíos de una socialización cada vez más exigente. Sin embargo, dice la escuela, representa el escenario de mayor exigencia social, donde el niño debe demostrar y demostrarse que es capaz de hacer amigos, de ser aceptado y querido por sus pares, cumplir con las expectativas que sus padres y profesores tienen puestas en él y saber levantarse frente a los pequeños tropiezos. Si ustedes leen esto, ¿verdad? La exigencia o los desafíos que tiene el niño son altos. Y estamos hablando de niños de 6, 7, 8 años. Entonces, por eso que es importante la presencia de los adultos en la casa y, por supuesto, juega un rol también muy importante el profesor. Lograr todo esto de buena manera, ¿no es cierto?, y salir fortalecido para dar el paso siguiente, no es fácil cuando uno lo mira así. Todos lo hemos vivido y yo creo que la mayoría lo hemos superado y lo pasamos, no nos dimos ni cuenta que, porque nadie está pensando, hoy estoy en la etapa del preescolar, o estoy en la etapa del escolar, soy adolescente. Uno vive, ¿ya? Y lo mismo le pasa ahora del joven, pasa al adulto mayor, no sé, y uno sigue la línea de la vida. Pero hay muchos procesos que se van dando, ¿verdad? Y que en la medida que uno tenga los apoyos necesarios, va a poder dar el paso siguiente a la otra etapa. Otro elemento importante acá en el desarrollo del social es el juego, ¿ya?, que entrega oportunidades de aprendizaje. El juego es fundamental en la etapa del preescolar. El niño aprende a través del juego y expresa también sus emociones a través del juego. En los escolares el juego sigue siendo importante, pero ahora como en términos de socialización, de poder compartir con el otro, de poder también aprender a respetar turnos, a poder entender de que el otro gana, ¿no es cierto?, que puede llegar primero que yo, y respetarlo por eso, no enojarme, y permite manejar las frustraciones. Aparecen en estas edades los aspectos morales dentro del juego, que tendrán un papel muy importante en la etapa del desarrollo. Los juegos de mesa colectivos son un claro ejemplo de ello. Hay muchos juegos de mesa, yo conozco los antiguos, pero ahora hay un sinfín de estos juegos, ¿verdad?, muy entretenidos para los niños. En el juego se asumen papeles no reales, que el niño no vive en primera persona, también papeles imposibles, imaginarios y fantásticos. Entre los 6 y los 12 años el juego es libre y el niño puede armar, cortar e imaginar finales de cuentos e historias. A esta edad es muy importante iniciar al niño en el amor por la lectura. Un buen libro puede ser un excelente juguete. Ahora, el inicio de la lectura o el amor por la lectura parte mucho antes en realidad. A los lactantes, a los preescolares, les tenemos que leer. Y de esa manera el niño empieza a tomarle el gusto a la lectura. Y por supuesto seguir motivándolo durante toda la etapa escolar y adolescente sobre todo. Entre los 8 y los 10 años, de modo inconsciente, se va a producir la diferenciación sexual en los juegos. Los juegos de las niñas serán más estrictos y con más reglas, mientras que los juegos de los niños se caracterizan por su intensidad y combatividad, requiriendo de mayor destreza y habilidad motriz. Entonces ya 10 años, 11 años, empieza a llegar la pubertad y los juegos empiezan a diferenciarse de manera significativa. Y los grupos también. Los amigos poco a poco adquieren mayor importancia hasta convertirse en su principal referente social, que ocurre en la adolescencia, ocupando gran parte de su tiempo libre y energía. Sus opiniones, críticas y alabanzas significan mucho, pues van dibujando su autoimagen. El niño comienza a tener mayor control sobre su conducta y junto a la conciencia de esta capacidad de autocontrol, pueden aparecer actos compulsivos o movimientos motores repetitivos, conocidos como tics. Esta es la edad de los tics.
El niño que de repente le den un ojo, o la boca que se le va para el lado, o mucho pestañeo. Ese es uno de los más frecuentes, un niño que pestañea de manera muy frecuente. Son tics que aparecen entonces en la edad del escolar y que muchas veces reflejan, como dice acá, estados tensionales de estrés. Cuando el niño está estresado o le está pasando mal por alguna razón en el colegio o en el hogar, el niño lo expresa a través de estos tics, ¿ya? Lo puede expresar de otras maneras también, que las vamos a ver. El niño que es compulsivo para comer, el niño que se empieza a hacer pipí en la noche, un niño que era alegre y empieza a ser retraído, que es de buen carácter y se transforma en un energúmeno, que está permanentemente enojado, etc. Hay que tener presente que en esta etapa el niño está sometido a un variado ámbito de preocupaciones, las cuales, si no son sobrellevadas en forma adecuada, determinan ansiedad y síntomas asociados. Cada edad, vuelvo a repetir, tiene su desafío y cada edad es importante. Porque a veces uno dice, este cabro chico tiene que estar problemado, si supiera los problemas que tengo yo. ¿No es cierto? Uno a veces como mamá dice esas cuestiones. Este cabro que está cansado y no sé de qué se cansa. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Cada etapa tiene su desafío y el que lo está viviendo lo siente así. Lo siente como un desafío. Estoy mirando la hora. Erikson es otro personaje, ¿verdad? Que él nos va a hablar del desarrollo psicosocial y también tiene etapas, marcó etapas, ¿no es cierto?, en el desarrollo y situó al escolar en la etapa conocida como laboriosidad versus inferioridad. Este estadio se produce entre los 6 años hasta los 12. Los niños en esta etapa muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. El niño comienza a crear, desarrollar y manipular habilidades y destrezas, desarrolla sentido de suficiencia y perseverancia y desarrolla el sentido de la competencia. En esta edad uno ve mucho a estos niños que andan desarmando cosas. Les gusta desarmar, algunas máquinas chicas, máquinas fotográficas, radio, etcétera, para después volver a armarlas. Cosa que generalmente no les resulta. Y Colbert nos habla del desarrollo moral. Ya, la teoría del desarrollo moral de Colbert sostiene que el desarrollo moral pasa por 3 niveles: el preconvencional, el convencional y el postconvencional. ¿Ya? Algunos niños están en la primera etapa del desarrollo moral, en el nivel preconvencional, que es el nivel de castigo y obediencia. Aquí nos encontramos con que la persona delega toda la responsabilidad moral a una autoridad. Y en este caso, para los niños, la autoridad generalmente son los padres o también puede ser el profesor. Un niño puede pensar que no hacer los deberes está mal porque sus padres le castigan si no lo hace. Realizan la acción para evitar el castigo. En este estadio, lo único que es relevante son las consecuencias, premio o castigo. Entonces, en la etapa preconvencional del desarrollo moral de Colbert, ya el niño funciona de la manera de que bueno o malo. Si hago algo malo, recibo un castigo. Si hago algo bueno, voy a recibir una recompensa. Esa es como la moral.